Luis, Catalina, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, claro, le escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, claro que sí. ¿Y Catalina? Catalina, ¿estás por ahí? Bueno, como que tiene problemas con el micrófono. Bueno, muy bien. Les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Buenas noches, pues sí, yo las Ok, Omar, listo. Cata, ¿estás viendo mi pantalla? Bueno, ella dice que no escucha nada. Bueno. Bueno, mientras Catalina arregla su inconveniente, entonces pasemos a lo nuestro, a nuestro segundo encuentro. Em, Vamos a ir aquí al curso. Todavía no les tengo habilitado em, las actividades, pero se las voy a activar de una vez, como para que les aparezca en su plataforma. Entonces sería actividad de la semana 3 y 4. Muy bien. Entonces queda habilitada, publicada y la inteligencia de mercados queda publicada. Muy bien, listo. Eh, entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a dar las explicaciones pertinentes a estas dos actividades que tenemos para las 2 semanas que nos siguen. Nos vamos hasta el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo tenemos plazo para la entrega de estas actividades, ¿cierto? Se hace para dentro de 15 días, 20 de mayo. Entonces, para el tema del plan de negocios, ustedes van a tomar la unidad número 1 y van a trabajar en los mismos equipos en los que vienen trabajando, ¿cierto? Leerán el tema número 2. En esa actividad necesitamos que tenga una portada, un contenido y una bibliografía bajo normas APA. Y la intención es que deben consultar cuáles son las diferencias que hay entre modelo de negocios y plan de negocios, que específicamente son dos herramientas totalmente diferentes para temas de formulación de proyectos con énfasis empresariales. Entonces ustedes allí van a investigar, ya sea en Dialnet, en Redalit o en Google Académico, pues obviamente esas diferencias, debido a que necesitamos opiniones de autores, no opiniones de Wikipedia, ni opiniones de Rincón del Vago, ni nada de estas situaciones, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes armen un paralelo entre las dos herramientas y al trabajar con esas dos herramientas, pues al fin y al cabo de una de ellas vamos a escoger una para poder seguir trabajando durante todo el curso. Y con la que vamos a trabajar es con modelo de negocios y no con plan de negocios, porque plan de negocios es una estructura demasiado larga y al trabajar con esa estructura, pues de alguna manera no nos va a dar tiempo para concluir pues todo lo que esta herramienta necesita, ¿cierto?
Entonces, esa es la primera actividad. Ustedes hacen el paralelo, hacen las diferencias, ventajas y desventajas, obviamente con toda la organización del caso. Si la quieren entregar pues en esta primera semana sería chévere para ir calificándola, o si no la dejan para el final, que es el domingo 20, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de la inteligencia de mercados. Para la inteligencia de mercados debemos darle continuidad a lo que veníamos haciendo. Ahí hay un videíto anexo a las explicaciones pues que se les está dando el día de hoy. Estas explicaciones están inclusive mucho más profundas frente a lo que les voy a decir el día de hoy, ¿cierto? Aquí tenemos que hacer una actualización, hagámosla de una vez. No es el 4 de marzo, sino el 20 de mayo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer allí, compañeros? Ustedes van a bajar ese documentico que les enlazo, y al bajar ustedes ese documentico, perdone un momentico. Entonces, al bajar ese documentico, la intención es que ustedes lo lean, lo entiendan, lo comprendan, y van a concentrarse solamente en los puntos que corresponde a la inteligencia de mercados. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces aquí yo ya estoy bajando el documento y vamos a explicar cuáles son. Son básicamente tres. De esos tres, entonces nos vamos a concentrar. El primero es el análisis del sector. No me lo van a llamar estudio de mercados porque estudio de mercados es diferente a inteligencia de mercados. Entonces vamos a hablar del análisis del sector, y cuando hablamos del análisis del sector es volver casi a lo que ustedes hicieron al comienzo, que se concentraron en un sector y analizaron varias situaciones, varias problemáticas, qué inconvenientes habían, y eso lo habíamos ya de alguna manera manifestado en el encuentro anterior, ¿cierto? Pero en este vamos a hablar desde el punto de vista de un entorno demográfico. ¿Cuáles son las tendencias de crecimiento de la población para el sector que ustedes escogieron? Cambios estructurales, cambios en la familia, aumento de número de personas con estudios. Ahora, ¿esto qué quiere decir? No necesariamente todas se tienen que cumplir, sino las que de alguna manera se van a impactar. Me estarán haciendo alguna pregunta. Sí, Catalina dice que se va a salir del encuentro. Bueno, sí, muy bien. Entonces, no necesariamente se tienen que cumplir todas las variables que hay acá enunciadas, sino obviamente con las que ustedes realmente van a impactar con la idea de negocio que ustedes formularon. Recuerde que es que vamos en una secuencia. Cuando vamos en una secuencia es primero planteamos la problemática y después de haber planteado la problemática planteamos la solución. Y de esa solución, recuerden que ustedes me dieron haber enviado 2 o 3 ideas muy buenas, y que de esas 2 o 3 ideas muy buenas, pues deberían de escoger una. Y esa una que ustedes escogieron, que se enamoraron de ella, que les pareció realmente muy buena para trabajar en el curso, entonces a esa le vamos a hacer la inteligencia de mercados. Y entonces en esa inteligencia empezamos, vuelvo y insisto, en el tema del análisis del sector. Entonces vamos a hablar del entorno demográfico, del entorno económico, es buscar cifras, del entorno natural. Entonces estamos hablando de temas muy específicos en relación a los recursos que son necesarios para poder que el sector en el cual se incurre
pues obviamente tenga condiciones favorables o desfavorables. También debemos hablar aquí del entorno tecnológico, y cuando hablamos de entorno tecnológico no solamente nos tenemos que concentrar en temas de tecnología o de máquinas, porque es que las máquinas no son tecnología, lo que es verdaderamente tecnología es el avance en el conocimiento, entonces allí tienen que apuntar a ello, ¿cierto? ¿Cuál es el conocimiento que está mandando la parada en este momentico en el sector que ustedes están incurriendo, ¿cierto? Debemos hablar del entorno político, entonces aquí debemos hablar de normas, de decretos, pero tanto normas, decretos, leyes y demás que favorezcan o que generen barreras en el proceso, ¿cierto? Fuera de eso, este sí me lo obvian, ¿cierto? El entorno cultural, porque el entorno cultural es un poquito muchísimo más dispendioso de buscarlo dentro de las bases de datos que yo les había mencionado anteriormente. Lo segundo, a lo que se van a concentrar en temas de inteligencia de mercados es el análisis del mercado. Entonces, para el análisis del mercado, ustedes van a diseñar quién es el mercado potencial de ustedes. Aquí dice conjunto de consumidores que muestran algún nivel de interés por un producto o servicio particular. Entonces, cuando hablamos de mercado potencial, estamos hablando de aquellos que posiblemente van a comprar el producto o el servicio. Y aquí deben entender algo muy puntual. Una cosa es un cliente y otra cosa es un consumidor. Un cliente puede ser un consumidor a la misma vez, pero cuando el cliente compra y no consume, entonces será cliente más no consumidor. Un ejemplo de ello que por lo general es muy fácil de entender es, por ejemplo, cuando un padre de familia le compra un juguete a su hijo. El cliente no puede ser el hijo porque el cliente no paga. Quien paga es el cliente. En este caso, los padres de familia son los clientes. Y quien lo usa es el consumidor. En este caso, los niños o las niñas, dependiendo pues del género a quien vaya el producto o el servicio. Entonces, en ese sentido deben de tener mucho cuidado, porque es que muchas veces formulan las ideas de negocio diciendo que los clientes son los niños de, por decir algo, de 10 a 18 años. Y un niño de 10 a 18 años todavía no está en la capacidad de generar ingresos. Ese sería más bien un consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes serían los verdaderos clientes? Los padres de familia de ese mercado potencial. Ahora, quiero que entiendan también una cosa, que el mercado potencial debe estar establecido bajo las premisas de los que posiblemente van a comprar. No son los que van a comprar, sino los que posiblemente van a comprar. Ya lo habíamos mencionado. Entonces es como cuando uno monta una tiendita de abarrotes en una esquina, ¿cierto? Y ve pasar la gente, pero no entra. Todas esas personas que pasan por la tienda de abarrotes son clientes potenciales, mas no compran, ¿cierto? Uno que otro que de pronto se acuerde que tiene que llevar algo para la casa y posiblemente entre, ¿cierto? Pero esos que pasan y no entran son posibles clientes potenciales y así es como lo tienen que mirar. Entonces aquí hay una descripción para que la lean. Luego se tienen que concentrar en el mercado objetivo y entonces dice, parte del mercado disponible y cualificado al cual la compañía decide dirigirse. Como estamos hablando de ideas de negocio, este mercado objetivo está directamente relacionado con el mercado potencial. Entonces, por ejemplo, es que yo hago camisetas y entonces si yo hago camisetas, yo le voy a vender a hombres y mujeres, pero bueno, hombres y mujeres de qué edades a qué edades, acordémonos de lo que dije anteriormente. Listo, entonces vamos a venderle camisetas y como son juveniles, desde los 25 años hasta los 30 años, por decir algo. Listo. Si yo establecí esas edades, es que esas edades ya de alguna manera tienen el criterio para decir, listo, yo saco de mi bolsillo y compro mi propia camiseta.
Resulta ser que cuántos hombres y cuántas mujeres hay entre esas edades. Normalmente uno se va a buscar las estadísticas en el DANE y encuentra que son más o menos por ahí unas 500.000 personas. Y entonces uno llega y dice, uy, no, eso es mucha gente, ¿yo cómo voy a ser capaz de fabricar 500.000 camisetas? 500.000 personas entre hombres y mujeres de los 25 a los 30 años son mi mercado potencial. Pero cuando yo llego a mi mercado objetivo, yo llego y digo, no es que voy a atender solamente el 1% de esas 500.000. ¿Cuánto es el 1%? Son 5.000. Bueno, son 5.000. Bueno, eso ya es mucho, ya baja un poco, ¿cierto? Y entonces si yo cojo ese 5.000 y lo divido entre el número de meses que tiene el año, eso me da un valor. Y si cojo ese valor y lo divido entre el número de días laborables con las que voy a operar, digamos que son 25 días sin contar sábados y domingos, y además de eso divido eso sobre las 8 horas laborables que tiene el día, entonces me dará la capacidad de trabajo por hora. Y si al mirar ese resultado veo que esa capacidad de trabajo soy capaz de cumplirla, entonces asumo ese como mi mercado objetivo, ¿cierto? Si no soy capaz, entonces bajo mi porcentaje de participación del mercado. Si soy capaz con más, entonces aumento, paso del 1 al 1,5 o al 2 o al 3, todo depende de cómo ustedes lo vayan a diseñar. Ahora, no necesariamente el mercado objetivo lo tengo que diseñar con base en variables de edad, sexo, estrato social. Hay otras variables que tienen que ser tenidas en cuenta como los gustos, las preferencias, eh, las intenciones de compra. Son diferentes formas para poder, digamos, definir cuál es el mercado objetivo. Aquí lo importante en el mercado objetivo es que ustedes de alguna manera describan y caracterizan quiénes son. Ahora, resulta ser que hay que tener en cuenta también otra cosa muy importante. En el mercado objetivo, cuando uno describe o caracteriza, uno llega y dice, no es que yo estoy vendiendo arepas, pero es que las arepas, ¿a quién se las vendo? No a las amas de casa. Usted va a ir directamente a las amas de casa a venderle. No, 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 no directamente. Yo voy a ir a los supermercados para que las amas de casa adquieran el producto desde los supermercados. Entonces el cliente suyo no son las amas de casa, sino los supermercados. Pero venga, es que yo también le puedo vender a centros vacacionales. Porque es que allá ofrecen el desayunito, ofrecen el almuerzo y ofrecen obviamente pues la comida y en todo se come arepita. Entonces los centros vacacionales también son mis clientes. Pero venga, es que yo también le quiero vender a restaurantes. Si yo le quiero vender entonces también a restaurantes, también es un posible cliente. Entonces ahí ya van 3 clientes para venderle arepas. ¿A quién más le puedo vender arepas? Hombre, pues se le puede vender arepas a los vendedores ambulantes de comidas rápidas. Ya. O sea que ya van 4 clientes. Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar quiénes son sus posibles clientes, ahí es donde se empieza a rear un poquito más la pita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada cliente que yo me imagine dentro de este concepto del mercado objetivo, como les dije, debemos de tener en cuenta unas variables para poder caracterizarlo y para poder describirlo. Cuando lo describimos es cuando a uno le dicen personalmente o le preguntan a uno, oiga, descríbase usted físicamente. ¿Usted cómo es? ¿Usted quién es? ¿Usted qué hace? Entonces uno empieza a describirse. Cuando uno se describe a sí mismo, se le vuelve a uno como complicado, pero cuando uno empieza a describir a los demás, eso es súper fácil. Las razones, pues nunca pensamos realmente en quiénes somos, qué es lo que hacemos, físicamente cómo somos y todo ese cuento. A lo mejor sí lo hacemos,
pero no pensamos a menudo en ello. Entonces, es exactamente lo mismo cuando vamos a describir un cliente. ¿Quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus necesidades? Esas son las principales preguntas con las cuales hay que tener en cuenta para poder hacer su descripción. Pero la caracterización es hablar de las características propias de ese cliente. Es como cuando a uno le preguntan, venga, ¿y cuáles son las características de esa persona? Vea, esa persona es recursiva, esa persona es muy amable, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces uno habla, cuando uno habla de las características de los clientes, también tiene que hablar de esa misma forma. Claudia, deshabilita tu micrófono, porfa. Gracias. Muy bien. Entonces eso es lo que pasa. Aquí en el mercado objetivo necesitamos establecer dos condiciones, características y descripción de los clientes. Y miren que cuando yo estoy hablando de supermercados o cuando estoy hablando de centros vacacionales, pues si yo no los puedo describir con estrato social, edad, sexo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es un mercado netamente institucional. Y al ser un mercado netamente institucional, su descripción y su característica requiere de otras condiciones. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es redactar. Vuelvo e insisto, quiénes son, dónde están ubicados, qué hacen y cuáles son sus necesidades. Esas son las 4 condiciones fundamentales para el desarrollo del mercado objetivo en cualquiera de los dos momentos. Si hay que establecerlo por edad, sexo, extracto o si hay que establecerlo por afinidad, gustos, preferencias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Viene otro tema importante que debemos considerar. Una vez organicemos el mercado potencial y el mercado objetivo, entonces nos concentramos en el segmento del mercado. Dice, es un grupo de personas, empresas u organizaciones de mayor tamaño y fácil identificación. Si aquí estoy diciendo que son supermercados de cadena, que son centros vacacionales, entonces mi segmento de mercado aquí son los supermercados de cadena porque los estoy agrupando. Organizaciones de mayor tamaño, entonces estamos hablando de los centros vacacionales, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista de grupo de personas, mi segmento de mercado puede ser médicos, pueden ser docentes, pueden ser ingenieros, ¿cierto? Porque son personas que tienen una afinidad por su ejercicio profesional. Estamos hablando también de comunidades. Es que mi segmento de mercado son los grupos de indígenas, especialmente los del Guayú en La Guajira. Bueno, pues falta ver si nos compran, pues, ¿cierto? Por ahí mencionan que algunos de ellos pues son como platuditos, pero otros como que aguantan mucha hambre, pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que la segmentación de mercado es un tema de agrupación y de igual manera debemos hablar de sus características y cuáles son sus necesidades y deseos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, resulta ser que en el mercado objetivo ustedes hicieron una descripción y esa misma descripción les puede servir para el segmento del mercado. Todo depende obviamente del sector que ustedes escogieron y de la solución que ustedes plantearon para esa problemática. Muy bien. Y por último, viene el tema, no me van a hacer el nicho de mercado, nada de eso. Miren que aquí hay unas preguntas que les va a ayudar a solucionar ese tema, ¿cierto? ¿Cuál es el grupo objetivo? ¿Qué desean los clientes? ¿Qué le ofrece la competencia? ¿Qué puede ofrecer la empresa? Bueno, ya que estamos tocando este tema de la competencia, aquí lo vemos. Y este es el último punto de la inteligencia de mercados. Análisis de la competencia. Cuando hablamos de la competencia, compañeros, nos tenemos que concentrar en 4 cositas. Primero, ¿quiénes son? Y cuando hablamos de quiénes son, es hacer una descripción de ellos, ¿cierto? No es llegar y decir, es la empresa tal y ya, no. ¿Quiénes son?
dónde están ubicados, qué productos ofrecen, cuál es su diferenciación y cuál es su canal de distribución. Necesitamos esas 5 cositas. Vuelvo e insisto, quiénes son, cuáles son los productos que ofrecen, dónde están ubicados, precios y canal de distribución. ¿Listo? Esas 5 cositas son las que necesitamos aquí en el análisis de la competencia. ¿Cuántas? Ojalá mínimamente 4 competencias. Ahora, debemos también tener en cuenta 3 cositas, porque hay tipos de competencias. Entonces está la competencia directa, que son aquellos que hacen algo muy similar a lo que yo estoy haciendo, a la propuesta solución que yo estoy generando. Ese es mi competencia directa. Un ejemplo, no es que yo soy la marca Adidas en tenis, entonces ¿quiénes son los que hacen algo similar allá? Ahí está Nike, ¿cierto? Que son digamos, competidores directos en temas de tenis deportivos. Em, Está el competidor indirecto. El competidor indirecto es aquel que hace no algo similar a lo que yo hago, pero lo intenta, ¿cierto? Pero lo intenta, no ha podido lograr hacer lo mismo que yo, o sea, hace que se convierte en algo sustituto. Le pasa mucho, por ejemplo, a las mujeres en el caso de, no es que yo voy a ir a comprarme unos tacones. Y en vez de comprarse unos tacones, salieron comprando unas baletas porque no lo encontraron. Entonces está el sustituto. Y está el competidor potencial. ¿Cuál es el competidor potencial? El que amenaza, el que dice, el que con propuestas de publicidad le dice a sus posibles clientes que está por salir al mercado, ¿cierto? A veces hacen campañas de introducción y los clientes casi que ansiosos porque salgan y nada que sale y nada que sale y nada que sale. Cuando salen, mejor dicho, eso es un boom, entonces eso es un competidor potencial. Entonces, necesitamos la descripción de esos 3 competidores, vuelvo e insisto, competidor directo, competidor indirecto, competidor potencial, y de cada uno de ellos necesitamos mínimamente 4. ¿Quiénes son? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué precios? Y su canal de distribución. Hasta ahí debería de realizarse la actividad para el próximo domingo. Este documento, vuelvo e insisto, la idea es que ustedes lo lean. Ya este punto aquí que dice perfil del cliente, ya no lo necesitamos porque este perfil de alguna manera ustedes lo están describiendo en el mercado objetivo y ya después eso lo vamos a pasar al modelo de negocio. Entonces solamente vamos a llegar hasta competencia con este documento, no más. No hay que hacer absolutamente nada más. Entonces les voy a pedir un favor. ¿Y cuál es ese favor? Ese favor es que van a depender mucho de mí. ¿Por qué? Porque pues ustedes apenas enviaron, digamos, la actividad el día de ayer. Yo me tengo que sentar a partir, no de hoy, sino de mañana, a revisar todos sus trabajos. Y necesito que me tengan paciencia, porque como son tantos, entonces me demoro un rato leyendo y enviándoles la realimentación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de pronto de aquí al jueves, máximo el viernes, ya tienen calificadas sus actividades. De aquí al jueves, ustedes deberían estar adelantando este proceso, teniendo en cuenta que no hay anomalías. Entonces, de acuerdo a la realimentación que yo les haga, entonces ustedes hacen ajuste la próxima semana. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, no me vayan a enviar la actividad particionada. ¿Eso qué quiere decir? Que es que solamente me van a enviar este pedazo. No. Para la próxima actividad
necesito las correcciones del primer envío, más esta actividad en un solo documento, todo en un solo documento, que es que yo no sé por qué me envían solamente el pedazo que les corresponde a la actividad, si las cosas van engranadas. Entonces necesito tanto la primera parte como la segunda parte para volverla a leer y mirar a ver cómo va encajando cada proceso, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, para el 20 de mayo, estamos a 7 de mayo, tenemos 15 días para hacer esta actividad. Yo creo que ustedes ya están entendiendo la dinámica del por qué esto lo hago por semanas pares. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Abro el espacio en este momentico para las preguntas. ¿Hay alguna duda relacionada frente a lo que he explicado hasta el momento, compañeros? Claudia 1, es que ahí son las mismas Claudia Marín. Luis, Marcela, Omar, preguntas. Luis, Marcela, Omar, no hay preguntas. Muy buenas noches, Carlos y compañeros. ¿Qué más, Luis? Carlos, te Cuéntame. pregunto, aquí en esta parte del engranaje, cuando ya mandamos, o sea, aquí cuando la primera parte del trabajo que ya debíamos de haber enviado, al juntarlo con inteligencia de mercado, pero también iría entonces engranado ahí en el mismo documento el plan de negocios. Ah, No, ya ese sí va por aparte, esa es otra actividad. Cuando me estás hablando, me estás preguntando por la segunda actividad, por la sí, primera. porque sé que hay dos que son para el 20, la plan de negocios y la inteligencia de mercado. Exacto, o sea, una es un documento aparte donde hablamos de ventajas y desventajas de las dos herramientas. Y otra parte es el proyecto que estamos formulando en el curso, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es darle continuidad a ese proyecto. ¿Estamos, Luis? Ok, sí, te entiendo. Ahora sí, muchas gracias. Listo. Marcela, ¿usted sigue ahí, Marcela? Bueno, ella dice que no. Omar, preguntas. Buenas noches, Carlos. No, yo estoy claro. Pero confirmo. Entonces, el documento de ventajas y desventajas es por aparte del proyecto Sí, que estamos señor. desarrollando. Sí, Ah, listo. Bueno, muchas gracias. listo, man. Claudia, preguntas. Claudia. Bueno. Bueno. Bueno, otra cosita que no les había comentado y que se me pasó, la verdad. Em, mirando, mirando, creo que la actividad diagnóstica, no, ya para la actividad diagnóstica, no, eso no es con ustedes, es con el otro grupo. No, entonces no. Hagan caso omiso de lo que estoy diciendo. Chicos, entonces, si no hay preguntas, este es el encuentro. Los invito, los invito a verse en este videito. Ahí hay unas explicaciones adicionales, ¿cierto? Eh, Claramente aquí les manifiesto que es desde el punto 1.2 hasta el hasta el punto 2.4, ¿cierto? Que es lo que vamos a realizar. Ya ustedes cogen su idea de negocio y desarrollan todo esto de acuerdo a esas explicaciones que les acabo de dar. Y listo, si ya tienen dudas, si tienen inquietudes, pues me pueden contactar por el Skype y trataremos de solucionar lo mejor posible esas inquietudes. ¿Comprendido, compañeros? En ese orden de ideas, pues entonces el encuentro de hoy ha sido corto, se me cuidan bastante, que estén muy bien. Vuelvo y les cuento, si tienen dudas o inquietudes, pues simplemente entonces me contactan, que con mucho gusto yo les abro el espacio para que conversemos.
Que estén muy bien y hasta luego. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Con mucho gusto, Luis, que estés bien.